En este video hablaremos del enlace químico. El enlace químico es una estructura de unión entre dos átomos. La estructura de unión entre estos dos átomos se basa en la teoría de valencia, que corresponde a los electrones que se encuentran en la última capa. Y el propósito del enlace químico en realidad es que los átomos se hagan más estables entre ellos, dado que deben cumplir la regla del octeto. Reconocemos tres tipos de enlaces químicos diferentes. En primer lugar, el enlace iónico, que se produce por la unión entre átomos que tienen carga eléctrica diferente, llamados iones, como por ejemplo el que ocurre entre el sodio y el cloro cuando forman el cloruro de sodio o sal común. El segundo de ellos se llama enlace covalente, que ocurre por electrones compartidos entre dos átomos, como por ejemplo el que puede ocurrir en la molécula de HCl o ácido clorhídrico. Y finalmente tenemos el enlace metálico, que se caracteriza por poseer electrones deslocalizados que giran entre los átomos que forman el enlace. Diremos algunas cosas adicionales acerca del enlace iónico. Dijimos que era una unión entre átomos o iones que tienen carga opuesta. Este tipo de enlace debe ocurrir entre átomos que cumplan una condición especial, y es que la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos debe ser mayor a 1,7. Una de las características del enlace iónico es que se produce una transferencia de electrones. También el enlace iónico es característico que se una un metal, que puede pertenecer al grupo 1A o 2A, con un no metal del grupo 6A o 7A. Los elementos del 1A o del 2A tienen una tendencia a ceder electrones y por lo tanto se transforman en cationes, mientras que los elementos del grupo 6A o 7A, que son los no metales, tienen tendencia a aceptar electrones. Una vez que se produce la transferencia de electrones y se generan los iones, estos se atraen por carga eléctrica y se produce el enlace iónico. Un ejemplo de esto es el cloruro de sodio. Tenemos acá una representación del átomo de sodio y una representación del átomo de cloro, y estamos observando la capa de valencia. En este caso veremos que el átomo de sodio pierde un electrón y ese electrón es transferido en este instante al átomo de cloro, el cual gana un electrón. El átomo de sodio se ha convertido en un catión y tiene carga positiva, mientras que el átomo de cloro se ha convertido en un anión y queda con carga negativa. La atracción de los polos opuestos, debido a la fuerza eléctrica, permite juntar los átomos y formar el cloruro de sodio, conocido como sal común. Hablaremos algo más acerca del enlace covalente. El enlace covalente se clasifica en tres categorías distintas: el enlace covalente apolar, el polar y el coordinado. ¿Qué sucede con el apolar? En realidad es la unión entre dos átomos que tienen diferencia de electronegatividad igual a 0. Es lo que ocurre, por ejemplo, en moléculas que son monoelementales diatómicas, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno. El segundo caso es el enlace covalente polar. En el enlace covalente polar se requiere que la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos sea menor o igual a 1,7. Una característica de este tipo de moléculas es que forman dipolos, es decir, tienen una cara que tiene una carga parcial positiva y otra cara que tiene una carga parcial negativa. Y finalmente tenemos el enlace covalente coordinado, que técnicamente también es un enlace covalente polar, pero los electrones son solamente donados por uno de los elementos que participa en el enlace. Finalmente tenemos el enlace metálico. Tenemos acá una representación de lo que sería, por ejemplo, visto de manera microscópica, un cable de cobre. Acá tenemos átomos de cobre que se están simbolizados con una carga positiva, y alrededor tenemos unas líneas que representan a los electrones que se encuentran deslocalizados, girando y moviéndose entre los distintos átomos de cobre. Eso es lo que denominamos como electrones deslocalizados. Y una de las propiedades interesantes que tiene esto es que permite, por ejemplo, a este tipo de elementos, conducir la electricidad.